Los signos están aquí. El mundo parece al borde del abismo, guerras, caos, señales en los cielos. ¿Estamos viviendo los tiempos anunciados por Jesús? Prepárate, porque hoy entraremos en detalle sobre las profecías bíblicas de Jesús para los tiempos finales, basándonos en el Evangelio de Mateo, el libro del Apocalipsis y la firme esperanza en la parusía, la segunda venida de Cristo. Jesús, en su infinita sabiduría, no dejó el futuro de su iglesia al azar. Nos dio señales claras para que no camináramos a ciegas. En el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, versículo 32, nos dice: de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. ¿Qué significa esta misteriosa parábola para nosotros hoy? Se refiere a la generación de la higuera. La higuera, a lo largo de las Escrituras, ha sido un símbolo del pueblo de Israel. Durante casi 2000 años, Israel estuvo disperso como una higuera seca y sin vida. Pero en 1948, contra todo pronóstico, la nación de Israel renació. La higuera que parecía estéril volvió a brotar. Y aquí viene la parte crucial. Justo después Jesús profetizó: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pensemos en esto. ¿Cuánto dura una generación bíblica según los Salmos? 70 años, y en los más robustos, 80. Si contamos desde 1948, ¿dónde nos sitúa eso? Nos coloca directamente en el umbral de los tiempos finales. No es una especulación vacía, es una interpretación de las palabras de nuestro Señor a la luz de la historia. Grandes santos de nuestra iglesia han tenido visiones sobre este tiempo. San Pío X, por ejemplo, vio que la iglesia sufrirá un eclipse. ¿Acaso no estamos viendo señales de ese eclipse hoy? Vemos división, confusión, un cisma silencioso que se extiende y una apostasía creciente, donde muchos abandonan la fe verdadera. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24 en C: levantarán falsos cristos y falsos profetas. Oiréis de guerras y rumores de guerras, habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Todo esto, nos dice, es solo el principio de los dolores de parto, pero no debemos temer. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 675, nos explica que antes de la segunda venida de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. Este es el misterio de iniquidad. Es una purificación necesaria, una prueba de nuestra fidelidad, pero la promesa final es gloriosa. Jesús regresará como Rey, victorioso. Su triunfo es seguro. Ante todo esto, la pregunta más importante es personal. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? No se trata de tener miedo, sino de tener el corazón vigilante y el alma en gracia. En esta primera parte de nuestro encuentro, hemos plantado la semilla de la higuera. Hemos visto cómo su renacimiento nos marca un tiempo profético crucial, pero esta es solo la primera señal. ¿Qué otras advertencias nos dejó Jesús? ¿Qué dice el Apocalipsis sobre la gran tribulación y el papel de la Santísima Virgen María en esta batalla final? El propio Jesús nos lo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. ¿Les suena familiar? Piensen en los últimos años, eclipses que han dejado al mundo en penumbra, lluvias de meteoros más intensas que nunca, auroras boreales danzando en latitudes donde jamás se habían visto, fenómenos que los científicos de la NASA y otras agencias espaciales confirman como inusuales y extraordinarios. Pero, ¿y si no fueran solo eventos cósmicos? ¿Y si fueran las señales celestiales que Jesús predijo hace 2 milenios? Piénsenlo, no son coincidencias, son advertencias escritas en el firmamento. Las estrellas, el sol, la luna, todos nos están hablando. Estas señales en el cielo son el preludio de algo mucho más intenso, algo que los profetas y santos han temido y anunciado durante siglos: la gran tribulación. El profeta Daniel, en el capítulo 12 de su libro, nos habla de un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. No es una simple crisis económica o una guerra más. Es un periodo de prueba global, una purificación para toda la humanidad. Incluso papas recientes han hecho eco de estas advertencias. El Papa San Pío X, a principios del siglo XX, nos alertó con una claridad escalofriante: el hijo de perdición, el anticristo, podría estar ya en el mundo, y advirtió que vendría disfrazado de benefactor, de un salvador que ofrece soluciones fáciles a los problemas complejos del mundo: paz, unidad, prosperidad, pero a un costo terrible: el abandono de la verdadera fe. Imaginen un mundo así. Un líder carismático emerge, uniendo a todas las naciones bajo una sola bandera, un solo gobierno, una sola economía. Promete acabar con las guerras, el hambre y la enfermedad. Todos lo aclaman como un Mesías, pero detrás de su sonrisa se esconde el engaño. El Apocalipsis, en el capítulo 13,
nos habla de la marca de la bestia, un sistema de control total donde nadie podrá comprar ni vender sin ella. ¿Les recuerda la tecnología de microchips implantables que ya se está desarrollando? No es ciencia ficción, es una posibilidad cada vez más real. Ahora bien, es crucial entender lo que la Iglesia Católica enseña al respecto. No se trata del fin del mundo inmediato, no es el apocalipsis final, es un tiempo de purificación, una prueba dolorosa pero necesaria, como el fuego que purifica el oro. A través de este sufrimiento, la humanidad tendrá la oportunidad de volver a Dios, de redescubrir la verdad. Y aquí es donde las palabras de San Juan Pablo II resuenan con una fuerza increíble. En medio de la oscuridad y el miedo, Él nos gritó con esperanza: no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Repitamos esas palabras. Dejemos que calen hondo en nuestro corazón. No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo, porque solo en Él encontraremos la fuerza para resistir. Solo en Él está la verdadera salvación, no en los falsos mesías de este mundo. Para entender mejor esta dinámica, miremos la historia de Noé. Dios le advirtió del diluvio 120 años antes de que cayera la primera gota de lluvia. Durante todo ese tiempo, Noé construyó el arca y predicó, pero el mundo se burló de él, lo llamaron loco. Vivían sus vidas, comían, bebían, se casaban, ignorando las advertencias hasta que fue demasiado tarde. ¿No vemos un paralelismo con nuestro tiempo? Las advertencias están por todas partes, en Fátima, en Garrobandel, en las Escrituras, en el cielo, pero ¿cuántos están escuchando? Jesús mismo, en el libro del Apocalipsis, nos da una secuencia de eventos a través de la apertura de los 7 sellos. Cada sello desata una nueva fase de la tribulación. El primer sello revela un jinete en un caballo blanco. Muchos creen que no es Cristo, sino el anticristo, el falso conquistador que sale venciendo y para vencer, trayendo una paz falsa antes de que lleguen la guerra. El hambre y la muerte representados por los otros jinetes. ¿Acaso no sentimos ya la presencia de este primer jinete? ¿No vemos ya los intentos de establecer un nuevo orden mundial basado en principios que se oponen a la ley de Dios? La pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros es: ¿está mi fe preparada para resistir esta prueba? ¿Estoy construyendo mi propia arca espiritual, mi refugio en Dios? ¿O estoy distraído con las vanidades del mundo, ignorando las nubes de tormenta que se acumulan en el horizonte en estos tiempos de confusión? Debemos aferrarnos a nuestra ancla más segura, la oración y la devoción a la Santísima Virgen María. Recemos con fervor la oración que ella misma nos enseñó. María, refugio de los pecadores, cúbrenos con tu manto y protégenos del enemigo. Ella es nuestra comandante en esta batalla espiritual. Pero, atención, todo esto, estas señales, estas tribulaciones, son solo, como dijo Jesús, el principio de los dolores de parto. La verdadera batalla está por comenzar. Y la pregunta que flota en el aire, la pregunta que todos se hacen en susurros es: ¿quién es el anticristo? ¿Ya está entre nosotros? La Sagrada Escritura es clara. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, San Pablo nos advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense bien, primero, la apostasía. ¿Qué significa esto? Es el gran abandono de la fe, una caída masiva. Imaginen un mundo donde las iglesias, antes llenas de vida y oración, se vacían, donde la fe se enfría, se vuelve tibia, donde los líderes espirituales, los pastores, pierden el fervor y guían a sus rebaños por caminos confusos o mundanos. Esto no es una invención moderna. Las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia, como la de Fátima en 1917, ya nos alertaban sobre una crisis de fe que se extendería por el mundo. Es un enfriamiento espiritual global, una indiferencia que se arrastra como una niebla, haciendo que la gente olvide a Dios y se entregue por completo a las preocupaciones terrenales. La apostasía no es solo negar a Dios abiertamente, es vivir como si Él no existiera. Es la tibieza que el Apocalipsis condena, la que Dios vomitará de su boca. Este es el primer acto, el escenario que se prepara para la llegada del gran engañador. Una vez que este vacío espiritual se ha apoderado del mundo, el terreno está fértil para la llegada del anticristo. No lo imaginen como un monstruo con cuernos. La Escritura lo describe como la seducción definitiva. Será un líder carismático, magnético, alguien que ofrecerá soluciones a los problemas más grandes del mundo: la guerra, el hambre, la división. Prometerá paz y seguridad. Su mensaje será tan atractivo que engañará, si fuera posible, hasta a los elegidos. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, nos dice que hará grandes señales, hasta hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Serán milagros falsos, prodigios diseñados para asombrar y convencer. La gente, hambrienta de espiritualidad pero sin un anclaje en la verdad, lo seguirá ciegamente. Él promoverá una falsa unidad, un ecumenismo diabólico que buscará fusionar todas las religiones en una sola creencia mundial, pero vaciada de Cristo. Será una religión del hombre para el hombre, donde la humanidad se adora a sí misma
y a su falso salvador. Una paz mundial construida sobre una mentira. La tradición católica nos ofrece detalles aún más escalofriantes. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 675, lo llama la impostura religiosa suprema. Es la solución del anticristo a los problemas de la humanidad, pero a costa de la apostasía, de abandonar la verdad. Será una parodia de la Iglesia, una estructura que imita lo sagrado, pero que en su núcleo es una burla, una profanación. Las apariciones marianas también nos han advertido sobre esto. En la Celette, Francia, la Virgen advirtió con lágrimas sobre un tiempo en que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Imaginen el sacrilegio, las misas profanadas, los lugares santos convertidos en escenarios de abominación. Los santos y místicos a lo largo de la historia han tenido visiones de este tiempo terrible. San Nilos, un santo del siglo V, profetizó sobre un futuro en el que los pastores de la iglesia, los sacerdotes, se volverían impíos y el amor al prójimo se enfriaría en los corazones de la mayoría. Todo esto suena aterrador, y lo es, pero aquí viene la promesa gloriosa, el punto central de nuestra fe. Aunque el anticristo parezca triunfar, su reinado será breve y su final, fulminante. Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 nos revela el desenlace, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor Jesús lo aplastará con el aliento de su boca. No habrá una batalla larga y reñida. La simple presencia de Cristo en su segunda venida será suficiente para aniquilar al engañador y a todo su poder. La luz disipará las tinieblas. La verdad desenmascarará la mentira. Jesús aplastará al dragón. La historia de la salvación está llena de patrones que se repiten. Pensemos en Judas Iscariote. Por 30 monedas de plata traicionó a Jesús, el amor encarnado. Fue un acto de traición motivado por la codicia y la desilusión. De manera similar, en los últimos tiempos, el mundo entero cometerá una traición a gran escala. Venderá su alma no por plata, sino por una promesa de paz falsa, por comodidad, por seguridad terrenal. Se entregará al anticristo a cambio de soluciones fáciles, abandonando al verdadero Salvador. Miremos a nuestro alrededor. ¿Reconocemos los signos de estos tiempos en nuestra sociedad? La creciente indiferencia religiosa, la búsqueda de soluciones puramente humanas, el anhelo de un líder mundial que lo arregle todo. La tentación es real y está presente. Por eso nuestra preparación debe ser, ante todo, espiritual. No se trata de construir un búnker, sino de fortalecer nuestra alma. La oración es nuestro refugio. Acércate a Jesús ahora, con humildad, y dile desde lo profundo de tu corazón: Señor, no me dejes caer. Señor, dame la fuerza para permanecer fiel en medio de la confusión. Señor, no me dejes caer. La profecía nos dice que el reinado de la bestia, su dominio sobre el mundo, durará 3 años y medio, 42 meses. Será un tiempo de prueba intensa, una purificación para la iglesia, el crisol final. ¿Podremos sobrevivir con la fe intacta? ¿Cómo podemos protegernos a nosotros y a nuestras familias de este engaño masivo? La respuesta no está en la fuerza humana, sino en las armas espirituales que Dios nos ha dado. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 30, nos lo advierte con una solemnidad que hace temblar el cosmos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Visualicen esta escena por un instante. No es el Jesús humilde de Nazaret, el carpintero que caminó por las polvorientas calles de Galilea. No es el cordero llevado al matadero, no. El que viene es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Apocalipsis, en su capítulo 19, nos lo describe con una majestad aterradora y sublime, sus ojos como llama de fuego, en su cabeza muchas diademas, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él es la palabra de Dios encarnada, regresando para reclamar lo que es suyo. Y junto con él, legiones de ángeles. El sonido que estremecerá los cimientos del mundo no será el de bombas ni terremotos, sino el de las trompetas celestiales. Un sonido que penetrará hasta la médula de los huesos, un llamado que incluso los muertos oirán, porque en ese instante, como nos enseña San Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Imaginen la gloria, cuerpos que se creían polvo reunidos, glorificados, elevándose para encontrarse con el Señor en el aire. Esta no es una fantasía poética, es doctrina fundamental de nuestra fe católica. Cuando rezamos el credo, profesamos firmemente: ni de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Es el pilar sobre el que descansa nuestra esperanza. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, lo explica con su claridad característica: en Cristo vendrá corporalmente, en la misma naturaleza humana con la que ascendió, pero ahora en un estado de gloria,
para ejecutar el juicio final. No enviará a un delegado, no será un juicio a distancia. Él mismo presidirá. Cierren los ojos y atrévanse a imaginarlo. Los cielos se rasgan como un pergamino. La luz de su gloria eclipsa al sol. Las fuerzas del mal, los demonios que han atormentado a la humanidad durante milenios, huyen despavoridos ante la sola presencia de su Creador, porque su tiempo ha terminado. Y en medio de esa teofanía universal, tú y yo estaremos allí. Será un momento de verdad absoluta, donde no habrá máscaras ni excusas. Cada pensamiento, cada palabra, cada obra, cada omisión, todo será expuesto a la luz de su santidad. Será sin duda un día de justicia, una justicia perfecta que el mundo anhela y nunca ha podido alcanzar. Una justicia que dará a cada uno lo suyo. Los mártires serán coronados, los humildes exaltados, los perseguidos consolados. Los soberbios serán humillados y los malvados recibirán la sentencia por sus actos. Pero, y esto es lo más maravilloso de nuestra fe, no será solo un día de justicia, será también, y sobre todo, un día de misericordia. Justicia y misericordia. La misericordia infinita de Dios, que nos ha buscado incansablemente, que nos ofreció el perdón a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Para aquellos que han aceptado esa misericordia, que han luchado por vivir en su amor, ese día no será de terror, sino de gozo indescriptible. La experiencia será como la de Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor. Ellos vieron a Jesús transfigurado, su rostro brillando como el sol. Pero lo que nosotros veremos será infinitamente superior. Veremos al Rey en todo su esplendor, no en una visión fugaz, sino en la realidad eterna. Y nuestro anhelo será el mismo que el de Pedro. Señor, qué bien estamos aquí. Pero para llegar a ese día con el corazón lleno de gozo y no de temor, la preparación debe empezar ahora, hoy, en este preciso instante. Las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní resuenan con una urgencia especial. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Velar significa estar despiertos, atentos a los signos de los tiempos, pero sobre todo, atentos al estado de nuestra propia alma. ¿Estamos viviendo en gracia de Dios? ¿Estamos luchando contra el pecado? ¿Estamos amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos? La oración es el combustible de la vigilancia. Es el diálogo constante con aquel que esperamos. Es decirle desde lo más profundo de nuestro ser, como lo hace la Iglesia al final del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, no tardes. Hagamos esa oración nuestra, no como una repetición vacía, sino como el grito apasionado del alma que anhela a su amado. En ese día, la Iglesia militante, la que lucha en la tierra, se unirá a la Iglesia purgante y a la Iglesia triunfante del cielo. Será la victoria final, la instauración definitiva del reino de Dios. La esposa, la Iglesia, finalmente se unirá con su esposo, Cristo, para las bodas eternas del Cordero. La historia habrá llegado a su fin y a su plenitud. Pero antes de esa consumación gloriosa, está el juicio, un juicio personal e intransferible. La parusía marca el fin de la historia humana como la conocemos. Pero, ¿qué significa para tu alma individualmente? ¿Qué sucede en ese momento crucial en que te encuentras cara a cara con tu juez y salvador? ¿Cómo se determina el destino eterno de cada uno? La respuesta a esa pregunta es la clave para entender nuestra existencia y nuestro propósito. Ahora, alma mía, párate un momento ante el crucificado. Tómate este instante para tu corazón. Este examen de conciencia que vamos a hacer juntos no es una simple teoría, no es una lista de reglas frías. Es tu armadura espiritual, tu preparación para los tiempos que vivimos y los que vendrán. Es un encuentro personal, íntimo entre tú y tu Señor. Vamos a guiarnos por las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Él mismo nos da la clave. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Esta es la medida del amor. Así que, con total sinceridad, pregúntate en lo profundo de tu ser, ¿amas a Dios sobre todas las cosas? Piensa en tu día a día. ¿Qué ocupa el primer lugar en tus pensamientos al despertar y al acostarte? ¿Es tu trabajo, tus preocupaciones, tus afanes? Tu teléfono, las redes sociales, las series, te roban el tiempo que podrías dedicar a la oración, a conversar con aquel que más te ama. Examina tu corazón. Si descubres que otras cosas han ocupado el trono que solo a Dios pertenece, con humildad, arrepiéntete y dile: Señor, perdóname. Quiero que seas tú el centro de mi vida. Ahora, piensa en el perdón. Jesús en la cruz nos enseñó a perdonar sin límites. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y tú, hay en tu corazón algún rencor, alguna herida sin sanar, algún odio guardado hacia alguien? Quizás un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Esos odios son cadenas que te atan, te roban la paz y te alejan de Dios. El Señor te pide que sueltes esa carga, no por la otra persona, sino por ti.
por tu propia libertad y salvación. Entrégale a Jesús esa herida y pídele la gracia de perdonar como Él te perdona a ti cada día. Examina tu alma. ¿A quién necesitas perdonar hoy? Arrepiéntete de toda falta de caridad y decide, con su ayuda, soltar y perdonar. Reflexiona ahora sobre tu fe. ¿Defiendes con valentía y caridad tu fe católica? Vivimos en un mundo que a menudo se burla, ataca o simplemente ignora la verdad del Evangelio. Ante la confusión, ante la apostasía silenciosa que se extiende, ¿eres luz en tu ambiente? ¿O te callas por miedo al que dirán, por vergüenza, por comodidad? Ser católico no es una etiqueta, es una misión, es ser sal de la tierra y luz del mundo. Examina si has sido un testigo fiel o un soldado cobarde. Arrepiéntete de tus omisiones, de tus silencios culpables, y pídele al Espíritu Santo la fortaleza de los mártires para dar testimonio de Cristo en todo momento y lugar. Piensa en los frutos de tu vida. Jesús maldijo a la higuera que no daba fruto. Al final de nuestros días seremos juzgados por el amor, por las obras de misericordia. Ayudas al pobre, al necesitado, al que sufre, no solo con dinero, sino con tu tiempo, con tu escucha, con tu compañía. ¿Ves el rostro de Cristo en el hambriento, en el enfermo, en el que estás solo? La caridad no es una opción, es el mandamiento principal. No se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer las cosas pequeñas con un amor grande. Examina tu generosidad, tu entrega a los demás. Arrepiéntete de tu egoísmo, de tu indiferencia, y propone en tu corazón ser más como el buen samaritano. Finalmente, el centro de nuestra fe en la Eucaristía. ¿Cómo vives la Santa Misa? ¿Es el centro de tu semana? ¿El encuentro más esperado con tu amado? ¿O es una obligación que cumples deprisa y sin atención? La Eucaristía es el anticipo del banquete del cielo. Es la presencia real y viva de Jesús que sí nos da como alimento. La parusía, la segunda venida de Cristo, encontrará su culmen en esta comunión eterna. ¿Cómo te preparas para recibirlo? ¿Acudes al sacramento de la confesión para tener el alma limpia? Examina tu relación con Jesús sacramentado. Arrepiéntete de la tibieza, de la rutina, de la falta de fe y de amor. Pídele un hambre insaciable de él. San Ignacio de Loyola decía que el examen de conciencia diario es como la limpieza de un reloj. Si se hace cada día, se mantiene puro y funciona bien. Ilumina el alma. Ahora, con el corazón contrito y humillado, recemos juntos el acto de contrición. No lo digas de memoria. Haz de cada palabra una flecha de amor y arrepentimiento que llegue al corazón de Dios. Repítelo conmigo, despacio, meditando cada frase. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados, y los aborrezco. Porque al pecar, no solo merezco las penas que con justicia habéis establecido, sino principalmente porque os ofendí a vos, sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Por eso propongo firmemente, con la ayuda de vuestra gracia, no pecar más. Huir de las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Amén. Permanece un instante en silencio, sintiendo el abrazo misericordioso del Padre que te recibe como al Hijo pródigo. Tu alma, limpia por el arrepentimiento sincero, ahora está más preparada para recibir al Rey que viene. Estás listo para el reino. Pero este no es el final del camino. La armadura está puesta, el corazón está limpio, pero falta levantar la mirada, falta encender la llama de la esperanza eterna, la virtud que nos impulsa hacia adelante. No te detengas aquí, sigue conmigo en este camino, porque tu corona te espera. Después de recorrer este camino juntos, a través de profecías, señales y tribulaciones, llegamos a la parte más importante, la esperanza. La esperanza que no es un simple deseo, sino una certeza fundada en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. El libro del Apocalipsis, en su capítulo 21, nos regala una visión que debe llenar nuestros corazones de una paz inmensa. Escuchen bien estas palabras, dejen que resuenen en su alma, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Imaginen ese momento, un mundo sin enfermedad, sin tristeza, sin la angustia de la pérdida, un mundo donde la muerte ya no tiene la última palabra. Esta es la promesa de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa que desciende del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es el cumplimiento final de la historia de la salvación. Es el momento en que Dios hará su morada definitiva entre los hombres. Y en esta nueva creación, Cristo reinará. La visión católica nos habla de un triunfo de Cristo en la historia. Un reinado espiritual de paz y justicia que se extenderá por todo el mundo. Un tiempo de gracia antes del fin definitivo. Un milenio de paz donde el Evangelio florecerá como nunca antes. No es una utopía terrenal, sino el poder del Espíritu Santo actuando en el corazón de la humanidad, preparando el mundo para el regreso glorioso del Rey. Esta esperanza no es un sueño lejano, es una fuerza que debe impulsarnos hoy. Como nos recuerda con tanta sabiduría el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, la esperanza es audaz,
sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. La esperanza no decepciona. Amigos, no podemos permitir que el miedo o la ansiedad nos paralicen. Somos la iglesia militante, el ejército de Cristo en la tierra, y estamos destinados a la victoria, no porque seamos fuertes por nosotros mismos, sino porque aquel que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Nuestra victoria está asegurada. Recordemos las palabras que la misma Madre de Dios nos dio en Fátima, una promesa que es un ancla para nuestra alma en medio de las tormentas del mundo. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Es un consuelo inmenso. La victoria ya ha sido proclamada por la Reina del Cielo. Nuestra tarea es permanecer fieles, perseverar en la oración, en los sacramentos y en las obras de caridad. Es vivir como hijos de la luz, sabiendo que la oscuridad, por muy densa que parezca, no puede extinguir la llama de la fe que arde en nuestros corazones. No estamos solos en esta batalla. Contamos con la intercesión poderosa de la Santísima Virgen María y de toda la corte celestial. Ella nos toma de la mano y nos conduce a Jesús. Y ahora, al acercarnos al final de nuestro encuentro, quiero hacerles un llamado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si ha encendido en ti una chispa de esperanza o ha fortalecido tu fe, no te lo guardes. Comparte este audio con tu familia, con tus amigos, en tus grupos de oración, en tus redes sociales. Hay tantas almas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Hay tantos corazones atribulados por el miedo y la incertidumbre del mundo actual. Sé tú un instrumento de la gracia de Dios, un portador de la buena nueva. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Queremos seguir creciendo como comunidad, seguir compartiendo contenidos que alimenten nuestra fe y nos ayuden a caminar juntos hacia el cielo. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario nos ayuda a llegar a más personas, pero lo más importante de todo es el llamado a la vigilancia, no con un espíritu de miedo, sino con un espíritu de amorosa expectación, como la novia que espera la llegada del esposo. Jesús mismo nos lo dijo: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él ha ido a prepararnos un lugar. Vivamos cada día con la certeza de que este mundo es pasajero y que nuestra verdadera patria está en el cielo. Vivamos en estado de gracia, frecuentando los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, que son nuestro alimento y nuestra fuerza para el camino. Que cada día sea una oportunidad para amar más a Dios y al prójimo. Que nuestras vidas sean un testimonio luminoso del Evangelio, que cuando la gente nos mire pueda ver el reflejo del amor de Cristo. Seamos apóstoles del fin de los tiempos, no por anunciar catástrofe, sino por anunciar la victoria inminente de nuestro Rey. Para concluir, quiero impartirles una bendición, pidiendo a Dios que selle en sus corazones todo lo que hemos meditado, que el Señor los llene de su paz, esa paz que el mundo no puede dar, que los fortalezca en la fe, los encienda en la caridad y los mantenga firmes en la esperanza. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.